Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, saludos cordiales, gracias por acompañarnos a esta hora. Justamente traigo un tema que me parece sumamente interesante, importante y también alarmante, y es la presencia del régimen terrorista, del grupo terrorista Hamas, en negociaciones con el régimen cubano. Han estado en Cuba este año, esto lo reveló en América TV un importante ex oficial de la CIA. También la presencia y la unión de este grupo terrorista con el régimen cubano y lo que esto significa para el pueblo cubano. Me acompaña Hugo Achá. Hugo Achá es experto en todos estos temas. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Mario, es siempre un placer, estamos a tus órdenes. Bueno, quiero comenzar poniendo este video. Esto fue en La Habana, esta manifestación a favor de Hamas y de La mayoría de ellos los mujeres, palestinos. Escuchemos. adolescentes y niños. Condenamos el bombardeo al hospital árabe Al-Alá de Gaza. Es una vergüenza para la humanidad. Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno de Israel recrudece su política de agresión para consumar el plan de exterminio del pueblo palestino. Hacemos un renovado llamado a la condena de Israel por crímenes de guerra. No nos rendiremos ni descansaremos en la demanda porque cese esta flagrante violación de uno de los más elementales derechos de los seres humanos. Bueno, este es uno de los espías que estaba en los Estados Unidos, uno de los 5 espías condenados, entre otras muchas cosas, además de espionaje por asesinato, en el caso de Gerardo, por conspiración para cometer asesinato, etcétera. Y como pueden apreciar, y esto ha sido a lo largo y ancho de toda la isla, en Cuba no hay comida, no hay nada para la gente. Sin embargo, sí hay que sacarlos a las calles a pedir por el fin de la invasión de Israel a Palestina. Y es el cuento al revés. Por ejemplo, esto que está diciendo el espía es una completa mentira. Él está hablando del ataque al hospital, como si Israel hubiese atacado al hospital, cosa que es mentira. Se ha demostrado que fueron los mismos terroristas palestinos los que, disparando cohetes contra Israel, hicieron que estallara un cohete ahí en las inmediaciones del hospital, que fue lo que generó todo esto. Ahora, nadie dice después, bueno, en realidad fueron los terroristas palestinos. No, la culpa le queda a Israel y se acabó. Apreciado Mario, Esquilo dijo que la primera baja en guerra suele ser la verdad. Y creo que esta ha sido una máxima que ha acompañado a la humanidad en todos sus conflictos. El problema acá es que para analizar la relación Cuba-Palestina hay que ser muy preciso, porque hay que diferenciar Cuba, la causa del pueblo cubano, y separarla del régimen que lo oprime, lo abusa, lo trafica y básicamente lo emplea como una fuente de generación de poder y divisas, y lo que es Hamas y lo que es el pueblo palestino. Creo que son dos conceptos que hay que separar, porque en la relación entre el régimen y las organizaciones terroristas hay que apoyarse en la historia. Un repaso muy rápido. Fidel Castro fue la persona que presentó a Arafat como un beligerante y un actor válido en la denominada tricontinental. Y sin embargo, Fidel también fue actor de algunos de los hechos desde el punto de vista de la agresión a Israel más puntuales y contundentes desde la responsabilidad de Estado. Poca gente sabe, querido Mario, que por ejemplo, después de la guerra de los 6 días, Cuba fue uno de los más confiables abastecedores de armamento para que se llevaran a cabo los denominados ataques de la guerra no declarada contra Israel. Y que en 1973 soldados cubanos fueron desplegados en Siria y combatieron en los altos del Golán, teniendo algunos cubanos la desgracia de haber perdido la vida en ese conflicto y ser uno de los poquísimos países que, además de enviar tropas y de haber sufrido bajas, aportó directamente dentro de este conflicto generalmente circunscrito a la región. A esto, ¿qué son Hamas y Hezbollah? Porque hay que mencionarlos a ambos. Las dos son organizaciones terroristas que no tienen ningún tipo de inclinación democrática
que participan activamente de los ciclos del crimen transnacional organizado y de que básicamente están definidas como tal por todos los organismos que gocen de algún tipo de confiabilidad en el mundo entero. Y con estos dos organismos, uno nacido en el 82, el otro el 85, el régimen mantiene una estrechísima vinculación. Coincidentemente, ambas organizaciones el 2011 tienen su presencia oficialmente establecida en La Habana. En este caso, Hamas inicia con la apertura de una oficina de intereses en La Habana, actividades abiertas, reconocidas y respaldadas por el régimen, y Hezbollah tiene, de acuerdo a publicaciones, que aquí no vamos a apoyarnos en ninguna fuente norteamericana, fue el diario Corriere della Sera, quien reveló que Hezbollah tenía en el 2011 células de entrenamiento en la misma La Habana. Entonces, aquí es a donde tenemos que ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de una relación de larga data entre el régimen, estas organizaciones terroristas, donde han habido entrenamientos, donde ha habido respaldo, donde ha habido apoyo material, donde ha habido participación conjunta en actividades ilícitas, en operaciones ilegales para la generación de dineros, para apoyo de logística financiera. Y finalmente, porque ha sido parte de una plataforma discursiva de naturaleza política. Mario, no mucha gente sabe que Fidel Castro, cuando interrumpe las relaciones diplomáticas con Israel en 1973, deja en el aire un hecho que es único, si no estoy equivocado, en nuestra América Latina, y es que la Cuba de los Castro no reconoce al Estado de Israel. Vale decir, no reconoce el derecho a la existencia del Estado de Israel y respalda la famosa política de los nos, aquellos nos que tuvieron los países árabes después de perder la guerra de los 6 días para no reconocer, no tener relaciones, no generar ningún tipo de vínculo con Israel, que de alguna manera los acuerdos, primero, que le costaran la vida en su momento a Anwar el Sadat cuando Egipto hace este reconocimiento, y los acuerdos más recientes, los acuerdos de Abraham, que aparentemente han sido una de las causas para el ataque terrorista que desató Hamas en contra de Israel, son una línea discursiva que el régimen apoya y avala desde su política oficial. Y ahora, mira, Cuba quiere salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Han mandado aquí incluso a sus funcionarias, Joana Tablada, todos los demás, constantemente tienen una campaña sobre esto. Mientras tanto, se sigue ubicando del lado de los terroristas, porque Hamas y Hezbollah son considerados terroristas. Quiero mostrar aquí también, antes de darte la posibilidad de que respondas a esto. eh, Miren, aquí está la vocera del Departamento de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, confirmó que la delegación de Hamas está en Moscú y que ha visitado Moscú. Pero es más, habían visitado Moscú poco antes de los ataques contra Israel. Hay que recordar que Hamas hizo un ataque terrorista contra Israel e entró a territorio israelí, mató a 1.400 civiles y constantemente está disparando cohetes contra población civil en Israel. No es que si estuviera, bueno, ok, es un grupo armado y quieren luchar contra el ejército de Israel. Bueno, un grupo armado contra otro grupo armado. No, no, contra civiles. Fueron imágenes espeluznantes que vio el mundo entero. Y sin embargo, esta gente son recibidos en Moscú, recibidos en Teherán, recibidos en La Habana. Bueno, eso es lo que iba a señalarte, apreciado Mario. La señora Zaharova hace este anuncio y uno puede inclusive dentro de una realpolitik decir, bueno, Rusia está en guerra en Ucrania, está en contra de la OTAN, habían ciertos acercamientos entre Israel y Ucrania, la posibilidad debido a la presencia confirmada de Irán en el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, la provisión de drones, Shahid, inclusive la presencia documentada, tú lo debes saber, de militares iraníes que no solamente habían entrenado a militares rusos, sino que en algunos casos habían operado y lanzado estos drones que han impactado en Ucrania ocasionando daños, ¿no es cierto? Pero esto, como se dice, si no me equivoco, no solo en Cuba, sino también en la República Dominicana, esto pica y se extiende. Tienes el tema de que recientemente Infonapalm
acaba de publicar un segundo patch, un segundo paquete de identidades de cubanos que han sido enviados para luchar como mercenarios en el conflicto ucraniano, exponiendo de una forma vergonzosa, porque hay un análisis de las fechas, cuando muchos de estos jóvenes, muchos de ellos muy jóvenes, han llegado a la Federación Rusa y son posteriores al tan cacareado operativo policial que había anunciado con bombos y platillos el régimen, y resulta que siguen llegando jóvenes cubanos para poner a su vida, a su piel un precio, mientras que el régimen se beneficia con eso. ¿Qué tiene que ver otra vez con Hamas y Hezbollah? Tú dijiste esto de quiénes estuvieron presentes. Bueno, en febrero el representante máximo de la agrupación Hamas estuvo en La Habana, a donde fue recibido con estatus de diplomático, casi un mandatario extranjero. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué los une? Porque no es solamente ese resabio de una guerra fría que aparentemente no estaba tan acabada como muchos hubieran querido creer. No, por favor, ya hay hoy en un juzgado norteamericano iniciado un proceso a donde se ha determinado de que jamás en buena medida fue capaz de organizar este ataque debido a que consiguió una cadena de abastecimiento de logística financiera confiable con recursos originados en el hemisferio occidental. Y CNN, apreciado Mario, dijo que parte de este ciclo se había dado a través de lavado de activos y uso de criptomonedas. Ese reportaje, y esto yo lo he observado con otros académicos, se quedó, yo diría, inconcluso, rengo. ¿Por qué? Por definición, el lavado es el tránsito de recursos producidos por una actividad ilegal que se transforman debido a su inserción en operaciones legalmente aceptadas en dinero que se puede emplear de manera lícita. El uso de criptomoneda no es per se una actividad ilegal. Entonces el reportaje de CNN dejaba una interrogante en el aire. ¿Cuál había sido la actividad ilícita que generó los capitales que después, transformados en criptomoneda, acabaron en manos de Hamas? Y la respuesta, querido Mario, es mayoritariamente narcotráfico. Y cuando tú analizas los ciclos del narco en América Latina, desde la década de los 70, ¿cuál es el actor más constante? Olvida por un momento lo que hemos sufrido más recientemente, los carteles colombianos, el tema de la violencia en México, las organizaciones delictivas, la presencia inclusive muy bien documentada de los vuelos de la aerolínea Mahan Air, que tuvo recientemente un avión retenido en la República Argentina, o aquellos famosos vuelos de Conviasa en lo que un gran amigo y colega, Leonardo Coutinho, denominó aeroterror. ¿Cuál era el gran aliado operativo en el narcotráfico en este hemisferio? Que cuando se vio sorprendido con las manos en la masa, desató las denominadas, si mal no recuerdo, La causa número causa. 1 y causa número 2, que le costaran la vida al general Ochoa. El régimen de La Habana. Entonces, empiezas a encontrar respuestas de a qué se debe esta fraternidad no gratuita, a qué se debe esta constancia en una operación que por un lado los hermana de una forma inseparable con organizaciones terroristas, que echa por tierra toda esa muy interesante operación de generación de simpatía y relaciones públicas que hiciera la señora Tablada, que a mí me llamó tanto la atención que decidí en mis redes sociales publicar un listado de interrogantes, porque ella dijo, ¿qué haría falta para suspender estas sanciones, eliminar el bloqueo y tener una relación productiva? Y yo me permití contestar: liberación de los presos políticos, elecciones libres, establecimiento de una democracia. O sea, las respuestas son sencillas. Lo que pasa es que Es el el embargo. régimen Es el embargo. no tiene ningún tipo de intención de ir más allá. Pero en esto te responde, y tienes toda la razón, es muy difícil que se pueda creer en una intención que lleve al régimen fuera de esta calificación cuando ha demostrado que en lo operativo, en lo conceptual, en lo diplomático, está siempre al lado de las organizaciones terroristas. Bueno, y hay que ver también ahí, bueno, todo lo que se ha descubierto, el colega Antonio María Delgado lo sacó en el Miami Herald en su momento, cómo la Venezuela chavista y la Venezuela es decir, la Venezuela de Nicolás Maduro
entregó miles de pasaportes venezolanos a milicias del Hezbollah, como el mismo régimen de Nicolás Maduro y su segundo, Diosdado Cabello, organizan una operación a gran escala de narcotráfico. Hay que solamente basta recordarte que Nicolás Maduro tiene una orden de captura. Entonces, justamente detrás de todo esto, evidentemente estamos viendo estas alianzas con Irán, con China, con Rusia y por supuesto todas las alianzas que pueden contra los Estados Unidos. Y esta organización, apreciado Mario, ¿quién ejerce el mando efectivo en Venezuela? ¿Por qué en algún momento la fundación de la que yo hago parte publicó un documento que yo creo que es imperdible para cualquier persona interesada en el tema, que se denomina Cubazuela, a donde se podía documentar la presencia, la identidad, la unidad en la cual estaban apostados oficiales que, por cierto, están mencionados en aquella causa en la Corte Penal Internacional porque entrenaron a los torturadores venezolanos y en algunos casos participaron en la tortura de ciudadanos venezolanos en violaciones de derechos humanos que, como tú sabes, no prescriben, no se negocian y no se extinguen. Definitivamente hay detrás de todo esto el régimen de Maduro, el régimen cubano, que es lo mismo, están hermanados. Yo creo que la suerte de uno dependerá del otro. Están hermanados en esta alianza, ¿no? Del mal, esta alianza terrorista en América Latina. Y claro, el régimen cubano, por más que lo intente, por más que trate de decir de que no, que ellos no tienen nada que ver, ahí está, siempre apoyando, fueron incapaces de condenar la masacre de Hamas contra el pueblo de Israel. Así que, ¿qué más se le puede pedir de evidencia? Muchísimas gracias, estimado Hugo Achá. Muchísimas gracias por tu análisis certero y, por supuesto, seguiremos bien pendientes de esta situación y de lo que se está viviendo en el Oriente Medio. Mario, es siempre un placer y reitero, estamos siempre a tus órdenes. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.